Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo un historiador moderno. Podría decirse que es el Tito Livio de la modernidad, pues nos relata la historia de Roma, haciendo gala de gran erudición, pero también de una capacidad narrativa encomiable. Logra atrapar nuestra atención. Y de seguro este gran autor es referente para todos aquellos que disfrutamos de la historia antigua y también de todos los escritores que, como Posteguillo, escriben historias de la misma época. La magnanimidad de sentimientos y la elevación del pensamiento político rayaban a igual altura en Aníbal y en Escipión. El primero resignándose estoicamente a la inevitable necesidad y el segundo no queriendo el abuso inútil ni el odioso exceso de victoria. Esta obra solamente nos presenta este fragmento de la historia de Roma que nos habla de la Segunda Guerra Púnica, ensalzando las grandes figuras de Aníbal y de Escipión, así como la trilogía de Escipión, escrita por Santiago Posteguillo. Se trata de la obra Historia de Roma, del ganador del Premio Nobel de 1902, Theodor Mommsen. Acá está el mejor ejemplo de lo que mencionaba en qué es la historia de Edward Carr, en que un historiador también debe tener una gran capacidad narrativa para presentar los hechos de la historia y animar a los lectores, como muy bien lo ha hecho Theodor Mommsen con su Historia de Roma. Esta obra nos va a presentar la historia de Roma y este fragmento en particular, los antecedentes, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Púnica. Me gustó encontrar en esta obra que presenta en los antecedentes muchas relaciones que nos podrían mostrar que los sucesos históricos posteriores, como César o como Cayo Mario, ya estaban aquí perfilados, ya se intuían o se gestaba su posterior desarrollo. Pero lo que más me gustó encontrar es esa equivalencia entre el poderío cartaginés y el romano. En pocas palabras, él nos presenta una gran pregunta que sería motivo de un gran contrafactual, algo de lo que hubiera podido ser en la historia. ¿En qué tal si Cartago hubiera ganado esa Segunda Guerra Púnica y Aníbal se hubiera hecho con el poder del Mediterráneo? Y es que nos presenta esa equivalencia entre estas dos ciudades-estado, no solamente en sus luchas internas, en el manejo del poder, en la gestión administrativa de los estadistas, sino que acaso también nos presenta algunas ventajas que pudo haber tenido Cartago si se hubiera decidido a ganar la guerra, y que tal vez conoceríamos esa época no como la greco-romana, sino acaso como la greco-cartaginés. Y él hace la pregunta basado en los antecedentes, basado en los hechos, no solamente como una reflexión filosófica, no solamente como un ejercicio imaginativo. Es decir, nos presenta el fundamento de ello, como acá. Los hombres de Estado romanos han brillado siempre por la tenacidad, la consecuencia y la sutileza de sus designios, más que por elevación de miras y la prontitud en organizar su ejecución. Desde este aspecto, todos los grandes enemigos de Roma, desde Pirro hasta Mitrídates, se han mostrado muy superiores a aquellos. Y más adelante, ¿por qué motivo su sucesor Asdrúbal renunció a atacar a Roma? ¿No creyó quizá propicios los tiempos? ¿O es que siendo más político que general no se creyó al nivel de tal empresa? No podemos decirlo. Me gusta este pasaje porque muestra cómo el poderío de Roma y el desarrollo de la historia tiene algo también de azar, algo de suerte. Porque los grandes enemigos de Roma, como Aníbal, tuvieron muchas oportunidades de derrotar a Roma y hacerse con el poder. Lo que le da fundamento a la pregunta contrafactual que nos plantea de qué hubiera sido si Cartago hubiera ganado la Segunda Guerra Púnica. Pero también me gusta que presenta los hechos y la conclusión, reconociendo lo incognoscible que queda apartado en la historia. Hay cosas que no se van a poder desentrañar y no vamos a saber por qué Cartago no aprovechó todas las ventajas que tuvo contra Roma. ¿Y esta obra reemplaza otras lecturas? No.
Creo que las enriquece porque les da otra perspectiva. Con los análisis que realiza, con las hipótesis que plantea, su lectura resulta útil y provechosa. Por ejemplo, aporta estas importantes preguntas fundamentadas en hechos. Si los romanos hubieran tenido en el territorio de los turineses un cuerpo de ejército de 30.000 hombres descansados y dispuestos para el combate, cosa que les hubiera sido muy fácil, si hubiesen atacado en semejante ocasión, habrían frustrado y desbaratado por completo la gigantesca empresa de Aníbal. Pero, afortunadamente para sus adversarios hacían lo que siempre, no estaban donde debían y sus tropas pudieron entregarse al descanso de que tanto necesitaban. Él logra mostrarnos importantes hechos y preguntas que ahondan en los hechos, en cómo se dieron y por qué se dieron. Asimismo, mostrando grandes hipótesis de por qué se desarrollaron de esa manera, basado en los hechos y en lo que conocemos de la época, ofreciendo también explicaciones muy lógicas, como esta. Pocas batallas honran tanto al soldado romano como la de Trebia. Pocas hay también que deshonren más al general en jefe. No obstante, si hemos de ser justos, debemos recordar cuán poco militar era la institución de este generalato de un funcionario que salía del cargo en un día fijo. Como les digo, nos aporta preguntas interesantes para entender los hechos, pero también nos ofrece explicaciones y detalles de cómo era la época y por qué se dieron esas decisiones de los grandes protagonistas de esa manera. Y no solo eso, también nos ofrece muy buenas comparaciones con hechos actuales para el autor, como este. Los ligurios y los galos eran los únicos que ofrecían a Aníbal las ventajas que los polacos a Napoleón en sus campañas contra los rusos, análogas bajo muchos aspectos con la expedición cartaginesa. Creo que al mostrarnos esas equivalencias y esa relación o paralelo entre los hechos, enriquecen nuestros conocimientos de ambas épocas. Y también, con total sinceridad y arte narrativo, nos cuenta sus impotencias o aquello incognoscible que queda de las épocas antiguas, que nunca se podrán determinar, como este ejemplo. En cuanto a los motivos que le impulsaban a no ir más lejos y a permanecer apostado en Aufido, sería necesario, para juzgarlos, saber qué comunicaciones había mediado entre él y su hermano, y lo que conjeturaba sobre el camino que éste debía seguir, de todo lo cual no tenemos noticia alguna. Aquí hablándonos en las comunicaciones entre Aníbal y su hermano en esa campaña, también nos presenta esas grandes lagunas, que acaso sean la que aprovechan los escritores de novela histórica para contribuir con su imaginación al desarrollo de los hechos, y que son el sustento para ellos ofrecer sus hipótesis, así como en la saga de Colin McCulloch de la antigua Roma. El siguiente pasaje que quiero compartir con ustedes me parece muy interesante porque destaca bastantes aspectos de la narrativa de Mommsen. Veamos este. Las condiciones de paz impuestas al África hacen ver claramente que, terminando la guerra, aún no había abrigado el pensamiento de fundar en provecho suyo la monarquía universal. Solo aspiraba a extender su dominación a todos los estados mediterráneos, o a poner a su peligrosa rival en estado de que no la pudiese perjudicar, y en dar a Italia vecinos más pacíficos. Pero los resultados fueron mucho más allá. La conquista de España, particularmente, estaba poco de acuerdo con dichas miras. Los efectos excedían con mucho las primeras previsiones, y puede decirse que Roma conquistó la península pirenaica solo por la fortuna de los combates. Roma se apoderó de Italia con un designio premeditado, pero se le vinieron a las manos el cetro del Mediterráneo y el dominio de los países circundantes sin haber quizá pensado en ello. Este pasaje me gusta muchísimo porque, a diferencia de algunos escritores como Posteguillo, que enlazan todos los hechos como si fueran predeterminados y determinísticos, aquí él logra mostrar que ese dominio se dio un poco por suerte, un poco por el azar, que de pronto Roma no había pensado en hacerse con España, con África y con Italia a un mismo tiempo, sino que se le presentó y el desenvolvimiento de los hechos le avinieron a eso.
Esto me parece que dota la lectura de esos hechos históricos mirados desde la época, quitando un poco el prejuicio que pudiéramos tener el ver la historia hacia el pasado, donde ya conocemos todo. Y nos plantea precisamente que la historia tiene esos márgenes de azar, en que tal vez si Roma no hubiese ganado, el dominio de todo el Mediterráneo hubiera caído en manos de Cartago. Por lo pronto, siendo esta obra solamente un fragmento, voy a tener que buscar la obra completa porque resultó muy entretenida y muy interesante. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que también busquen esta maravillosa obra. Obviamente que se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.